Vuelvo después de meses sin poder hacer videos y qué mejor que empezar con el mejor shonen seinen spokon shoujo policial de la historia, viejo. Y sí, aquí vamos a hablar de 5 puntos que se desperdiciaron en Fairy Tail. Por si las dudas, me voy a centrar solo en el anime y ya sabes que si no estás al día, te voy a recontra bombardear con spoilers, weón. Así que ya estás avisado. Yo soy Silver y hablemos de 5 puntos que Mashima se pasó por el culo. ¡Ah! Leíste muertes y te acordaste de una de Makarov, weón. Sí, sabemos que Makarov es el símbolo más grande de esta franquicia en cuanto a muertes o ventas de humo con este concepto, pero bueno, vamos al punto. Desde tiempos inmemoriales, sabemos que a Fairy Tail se le critica mucho por las muertes, o mejor dicho, las no muertes de personajes. Sin embargo, en general en los shonen de este tipo, las muertes tampoco abundan, así que tampoco es que sea un problema de Fairy Tail solamente. Ahora bien, cuando un personaje muere, creo yo, se deben tomar en cuenta algunas cosas. Esto es algo obvio, pero no es lo mismo matar a alguno de estos personajes random que ni siquiera Mashima conoce en el gremio a matar a un personaje que todo el fandom conoce y reconoce. Y ojo, que Fairy Tail tuvo para matar al menos a 3 personajes importantes. Y al mismo tiempo no se trata de llegar y matar a un personaje, también hay que fijarse en cómo muere. No necesariamente digo que tenga que morir como un héroe, pero cuando lo hace al menos debe ser en una instancia construida. Un ejemplo aquí, ustedes saben que tanto yo como casi todos, viejo, nos hemos quejado de las 1000 no muertes de Makarov. Sin embargo, hay una en la que yo estoy de acuerdo en que no haya muerto, y es en el comienzo de Álvarez en su enfrentamiento con Zeref. Así es, está bien que Makarov no haya muerto en ese enfrentamiento, ya que no servía para nada. Como muchos te habían dicho por ahí que Makarov había ido solo a Álvarez, pero poquito más. El momento tiene muy poco de ese lugar desde su perspectiva y no hay ni siquiera un mini arco que te ambiente el viaje de Makarov a Álvarez. Simplemente va como Gil y Zeref se lo quería rajar. Y peor aún, prácticamente ningún personaje importante para el gremio lo iba a ver morir, e incluso si lo veían ya se me hacía muy anticlimático. Por lo tanto, no tenía que morir en ese lugar. Después, si antes sí tenía que morir como 1500 veces, viejo. Ahora, volviendo al tema, eso nos lleva al otro punto. ¿Por qué muere? Cuando se trata de un personaje importante, no basta con que muera, también se necesita un por qué. ¿Por qué muere? ¿Muere porque el autor cree que debe morir y punto? ¿O es para crear un antecedente entre los protagonistas y el villano? ¿Es para abrir un camino hacia otro camino, valga la redundancia, o una nueva era dentro de la historia que el autor nos está narrando? ¿Es para que el protagonista adquiera una nueva meta o para complementar la meta que el protagonista ya tenía? Como hay que tomar en cuenta eso, es que a mí no me molesta que en un shonen neketsu de preferencia no maten a sus personajes, sino que me molesta que no los dejen morir, que no es lo mismo, y este es el punto. En Fairy Tail, más que matar a un personaje, lo que pasa es que el autor no los dejó morir, ya que cuando digo no los dejó morir, me refiero a personajes que por quién era, por cómo estaba construida la escena y por lo que hubiese significado para los protagonistas o el protagonista, debieron morir. Ejemplo, en la isla Galuna, creo que se llama, Grain no debía morir. Cuando intenta hacer su Ice Shell, sabíamos que no iba a morir, era muy pronto y hubiese sido una cagada si moría en ese lugar. Sin embargo, en Tenryujima, Makarov sí debió morir. De hecho, la escena estaba construida para que al menos uno del gremio muriera, y el hecho de que Makarov diera un paso al frente lo justificaba aún más. Y sí, recuerdo que en ese momento Zeref dice que Acnologia terminaría con una era, y si bien lo que ocurrió tampoco es que haya cambiado la era a nivel mundial, sí se produjo un cambio dentro del gremio, y ese cambio sería infinitamente superior si hubiesen tenido que reestructurarse de verdad después de la muerte de Makarov. Y es que con eso ni siquiera era necesario ese time skip vende humo de 7 años, viejo, ya que con la muerte de Makarov bastaba para darles una perspectiva y metas diferentes a los protagonistas. De hecho, que ellos
se salven de Acnologia quedaría muy bien, ya que estarías salvándolos a todos a cambio de la vida del símbolo más grande del gremio. Pero bueno, también hay otras muertes de personajes como la de Gillen Álvarez, que honestamente a esa altura ya estaba 100% seguro de que no se iba a morir, viejo. Sí, también los Spriggan medio que se murieron, pero dan lo mismo, porque de todos, los únicos que realmente tuvieron algo de desarrollo o buen desarrollo fueron Irene y Agus. Después de ellos quizá vendría el arcade, pero el autor prefirió montar un circo de fanservice en vez de construir y narrar mejor al personaje. Por eso digo, también influye mucho quién es el personaje al que estás matando. Pero bueno, este es indudablemente uno de los puntos más bajos y peor aprovechados por todo Fairy Tail. En fin, vamos al siguiente punto. Igneel. Para muchos es un personaje muy importante que simboliza la meta más grande que tenía Natsu, y aquí creo que Mashima tenía dos formas de tratarlo. La primera es como símbolo y la segunda es como personaje. Como símbolo, Igneel se desperdicia completamente, ya que sí, Natsu lo estaba buscando, pero prácticamente la única vez que realmente nos enteramos de que él había viajado a buscarlo fue en el capítulo 1 de Fairy Tail. Después, pues... nada, viejo. Más allá de alguna mención como antes de ir a Tenryujima o de algún flashback loco por ahí, Natsu jamás lo busca y tampoco después resulta un símbolo que haga crecer a Natsu como personaje o en cuanto a nivel de poder. Así es, lamentablemente Igneel termina siendo más un concepto que un símbolo dentro de la historia, ya que incluso como padre se desperdicia, ya que si nos fijamos en cómo nos narran la historia, Gildars se convirtió en un símbolo mucho más potente y justificado como padre para Natsu que Igneel, y curiosamente es por eso que me hubiese dolido mucho más que muriera Gildars en vez de Igneel frente a Acnologia. Y bueno, eso nos lleva al otro punto. Casi el 90% de lo que sabemos de Igneel es sobre que crió a Natsu, pero de él como personaje, aparte de ser el rey de los dragones o qué sé yo, pues no sabemos casi nada. Y cuando digo saber, no me refiero a lo que nos cuentan, sino a lo que nosotros mismos podríamos ver. Y es que al final Igneel se convirtió en un dragón con voz de viejo que estaba sacándose los mocos dentro de Natsu, pero de él como personaje no se nos entrega nada, no tiene carisma ni nada distintivo. De hecho, Igneel como personaje es tan X que ni siquiera me cae mal, viejo, what the fuck. De verdad, podrían haber dicho que Igneel se disfrazó de humano y se metió al gremio a hacer misiones y ni siquiera me daría cuenta, porque es eso, una tremenda X cuyo único peso como personaje a nivel argumental se lo daba el mismo protagonista, pero el mismo Igneel no tiene nada. Y lo malo de esto es que como la importancia se la da este protagonista, termina haciendo que sea otro punto desperdiciadísimo dentro de Fairy Tail, porque al final, como dije antes, Natsu ni siquiera lo busca, viejo, así que lo único que lo podía salvar de ser un personaje random termina desperdiciándolo aún más. De verdad, si Natsu no lo buscaba, al menos debería haber sido un personaje con personalidad, que sí, es un dragón, pero todos sabemos que se le puede dar carisma y personalidad a un personaje animal. De hecho, todo con Igneel es tan plano que el concepto de que Acnologia haya matado a Igneel ni se aprovecha en la batalla final. Así es, después de ese llanto final de Tártaros, Igneel terminó de desaprovecharse como personaje y como símbolo. No voy a decir que E&D sea de las mejores cosas construida en el shonen ni de cerca, pero dentro de Fairy Tail es algo que estaba más o menos bien escrito. De hecho, el primer antecedente que tenemos de esto es en el arco de Laxus, cuando Natsu no puede salir de las runas que hizo Fried, y luego cuando Zeref se encuentra con Natsu y da a entender que estuvo esperando que él lo mate. Así que no es algo sacado de la manga a última hora, todo lo contrario, es algo que no es que sea un trabajo de relojería, pero sí se había establecido casi desde el principio. Ahora bien, cualquier construcción de E&D, sea buena o sea mala, se desperdicia completamente en Álvarez, ya que al final te das cuenta de que E&D no hizo nada.
Sí, nada, porque lo que le haya hecho a Di María ni siquiera lo vemos. Y una cosa es que no te lo muestren en el momento para mantener el suspenso, pero ni siquiera tenemos algo después que te quede claro cómo carajos la superó. Y de verdad, creo que ni siquiera Mashima lo sabe. El tipo solamente era poderoso y por eso se pasó todo por el culo, pero eso no me da nada nuevo, o al menos no en Fairy Tail. Pero bueno, hay que avanzar. ¿Qué nos encontramos después? Pues la pelea contra Grey, que voy a decir esto bien claro y ya lo he dicho anteriormente. De las peleas supuestamente a muerte entre rivales en los shonen, la pelea de Natsu y Grey en Álvarez es la peor que he visto. Y lo peor de esto es que ya le había agregado el condimento de que Grey había prometido matar a END, y la verdad es que ni eso se aprovechó. La pelea es visual y argumentalmente mala, y curiosamente la pelea de Natsu y Grey cuando eran niños y se matan a madrazos es mucho pero mucho mejor que la pelea final de los dos, viejo, what the fuck. Encima esta pelea es media rara, ya que Grey no debería poder tanquearse ahí en ti, viejo, es una locura. Por más que tenga la magia de Demon Slayer, no debería. De hecho, en los grandes juegos mágicos te dan a entender que no basta con tener la magia asesina de algo para asesinar a ese algo. De verdad, no tiene ni pies ni cabeza. Grey como mucho debería estar al nivel del Natsu que casi le patea las nalgas a Zeref en el comienzo del arco, pero que se tanquea ahí en D. Incluso si me dicen que el tipo estaba incompleto o lo que quieran, no tiene sentido. Y para coronar la cagada, pues te das cuenta de que para lo único que sirvió uno de los conceptos mejor construidos en torno a Natsu en toda la obra fue para que Lucy se mandara un fanservice con él, que sí, ¡viva el Nalu! ¡Qué kawaii se ve Lucy cuando él despierta! ¡Qué buen fanservice y todo lo que quieran! Pero había otras formas de hacer esto sin la necesidad de terminar de destrozar a END, weón, de verdad. Y ya, ok, démosle. En el peor de los casos, que se sacrificara a END para fortalecer el shipeo de estos dos. Pero ni siquiera para eso sirve, viejo, ya que al final Lucy y Natsu terminan igual que como empezaron. Así que incluso en algo tan random como el shipeo, END termina siendo un desperdicio dentro de la historia de Fairy Tail. Así es, END se termina desperdiciando como concepto, como herramienta para ensamblar una rivalidad que posteriormente fortaleciera la amistad entre Natsu y Grey, como fuego para encender el shipeo con Lucy y como método para hacer crecer al protagonista. Con este punto y el que viene es que ni siquiera tendría que hablar, porque con solo nombrarlos ya se entiende que son puntos desperdiciados en Fairy Tail. Pero bueno, hasta aquí Fairy Tail era una montaña rusa, weón. Tenía arcos malos, arcos buenos, momentos de hype, momentos absurdos y malísimos, fanservice, otros elementos bien hechos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Álvarez logró algo único, y es prácticamente suprimir los puntos buenos y juntar todo lo malo que había tenido Fairy Tail a lo largo de su historia y exponerlo en un solo arco. Lo de Álvarez es de verdad impresionante. Aquí se terminan de desperdiciar los pocos elementos bien escritos que le quedaban a la obra, como Zeref, END, Guildars, y por otra parte aumentar la presencia de los vicios de la obra, y así un largo etcétera. Creo que el ejemplo más claro que a todos se nos viene a la mente es a Ersa partiendo un meteorito con los huesos rotos, viejo. Una escena en la que Ersa ya casi no tenía poder mágico ni tampoco resistencia física. De hecho, como dije, tenía los putos huesos rotos, weón. Y sí, es lamentable porque es la culminación del despropósito narrativo y argumental que terminó siendo Ersa. Un personaje que, como he dicho antes, hasta el arco de la Torre del Cielo tenía sus cosas inexplicables, pero se mantenía dentro de los parámetros de la obra. Pero de ahí en adelante el personaje es un conjunto de Deus Ex Machina, y que le pone la guinda al pastel en esta hazaña asquerosa que venía de una pelea sucia contra Irene, y que sigue de otra hazaña asquerosa que es cuando se tanquea a Natsu, END y a Grey Demon Slayer, viejo.
viejo, what the fuck. Ahora, ¿por qué me centro tanto en Erza? Pues porque es el reflejo de todo lo que ocurrió en este arco. Como dije, Fairy Tail tenía varias peleas con el Nakama Power, peleas donde dominaba la comedia y el fanservice y así varios vicios más, pero Álvarez termina siendo el que mejor expone todo lo malo de Fairy Tail. Y es que Álvarez termina siendo un gran accidente que produce conveniencias, como lo de Jacob y Brandish, lo de God Serena, que sí, es Agnologia quien se lo raja, pero hay formas y formas de marcar el poder de un personaje. No necesitas ridiculizar a uno y dejarlo como vende humo para potenciar o inflar a otro. Y el claro ejemplo de esto es la pelea de Natsu y Gildars en Tenryujima, pelea que termina con un resultado obvio y aplastante por parte de Gildars, pero donde ninguno de los dos personajes termina siendo ridiculizado. Pero Álvarez no, Álvarez ridiculizó a un montón de personajes, terminó de ejecutar mal el concepto de muertes en Fairy Tail con un Makarov que vuelve a vender humo, Gajil que también nos vendió humo, sumó personajes absurdos como Anna Heartfilia, que debe ser de los peores personajes de todo Fairy Tail. De verdad, un despropósito de personaje que hizo todo mal. Y hay que entender esto, el viaje en el tiempo de la Lucy del futuro y el viaje en el tiempo de Anna Heartfilia son completamente diferentes. Pero ojo, ya hablaremos de eso en otro video. Pero bueno, avanzando, la Arcade, viejo, la Arcade, en vez de construir y desarrollar al personaje que en teoría de los Spriggans era el que mejor podría desenvolverse en una pelea contra Natsu, pues Mashima prefirió montar un circo de fanservice que sí, es gracioso y si tienes 15 años quizá te prende, pero que en realidad no nos aporta nada del villano, de los personajes afectados ni tampoco de la obra. De hecho, de Álvarez es probable que la única pelea que tiene algún propósito y razón de ser sea la de Grey y Lluvia, ya que al menos ahí se fortalece el lazo que tenían, pero del resto un montón de peleas raras con bromas para derrotar a magos de la más alta categoría, con power-ups de última hora donde Natsu, que no tenía ninguna oportunidad de derrotar a Zeref, se lo termina rajando cuando ya era más poderoso que cuando no lo podía derrotar, y con una pelea final contra el supuesto villano final, un personaje que tiene algo de construcción pero 0% de desarrollo y que termina siendo supuestamente nerfeado porque de otra forma no se lo podían rajar aunque fueran 25 Dragon Slayer, viejo, what the fuck. Y ojo, que lo de Agnologia, a pesar de ser medio sacado del culo, es menos malo que lo de Zeref y Agus, porque bueno, a ambos se los terminan despachando con amor, weón. Al viejito, uno de los pocos personajes decentes de Álvarez, se lo cepillan con una autodestrucción porque no había forma de derrotarlo, así que solo quedaba usar a Mavis y que el tipo se muriera de amor, weón. El mismo elemento que termina despachando a Zeref, que sí, quizá tiene algo de sentido, ya que la maldición que tenían estos dos hacía que mataran a todo lo que amaban, pero al mismo tiempo ese poder raro que tenían era manejado con el guión, porque entonces no se explica cómo carajos Mavis no se rajó a todo el gremio de Fairy Tail a pesar de que ella amaba a este gremio, viejo. Entonces terminamos despachando al villano mejor construido de la obra con un poder medio selectivo, viejo. Pero bueno, mejor vayamos al último punto. Tengo otro video de Lisana en el canal que es uno de esos videos que me gustaría hacer de nuevo, actualizarlo, pero bueno, hablemos aquí un poco de este personaje. Como sabemos por ahí, Mashima no quería revivir a este personaje, sino que fue una idea de su editor, el director del anime, no sé, ya ni me acuerdo, pero se supone que Lisana era muy popular en ese tiempo y le pidieron al mangaka que la trajera de vuelta, cosa que era obvio, destruyó o más que destruir, anuló completamente a Lisana, ya que su punto más alto como personaje era como una base o trasfondo para otros personajes. En Cristiano, Lisana valía más muerta que viva. Les explico. Lisana parte como el trasfondo para todo el gremio, es decir, dentro de ese gremio alegre que Lucy ve la primera vez que va, también se ocultaba el dolor de perder a un compañero, algo que no pudieron solucionar ni con toda su alegría, ni con todo su Nakama Power. Eso sí, dentro de ese mismo gremio, el dolor se enfatizaba en tres personajes, Miragen, Elfman y el mismo
Natsu. Es obvio, pero Miragen y Elfman, al ser sus hermanos, vivieron este dolor de una forma mucho más intensa, y esto es tan intenso que prácticamente los destrozó como magos. Elfman no podía usar sus poderes correctamente y Miragen quedó aún peor. Pasó de ser un mago rotísimo de clase S a ser la mina que se saca fotos con poca ropa y que les sirve cerveza a estos magos, cosa que sí es graciosa porque Miragen es un personaje que te cae bien solo con existir, pero esto significaba que como persona se quebró, y esto es curioso porque debido a esto Miragen se convirtió en la Miragen de Edoras. Pero bueno, Natsu por su parte se las arregló para salir adelante como mago y seguir con la cabeza media vacía, o bueno, al menos es así como lo vemos, pero conocer su historia con Lisanna, ya sea si era un shipeo, si le gustaba o si solo la consideraba una gran amiga, te daba a entender que Natsu, con todas sus carencias a nivel intelectual, entendía que hay cosas que no se pueden solucionar. Sí, seguía siendo el típico protagenérico, pero al menos no estaba vacío, tenía una historia detrás y cargas en su espalda. Llega el arco de Edoras, se encuentra con Lisanna y hasta aquí todo bien. De hecho, ese encuentro con la Lisanna de Edoras, o bueno, supuestamente de Edoras, es de las mejores escenas de todo Fairy Tail, de verdad, mínimo top 3, viejo. Sin embargo, vuelven de Edoras y así como Lisanna literalmente cae sobre Natsu, también se cae todo su trasfondo y todo lo que se construyó en torno a su nombre. Y es que en este punto el regreso de Lisanna ya no tenía razón de ser, porque tanto Miragen como Elfman habían superado sus traumas por sí mismos, cosa que me parece muy buena, ya que al final es cierto, los amigos y los recuerdos influyen, pero el único que puede sacarte de los momentos difíciles en tu vida eres tú mismo, y esto de Miragen y Elfman era el claro ejemplo de eso. Por lo tanto, aparte de darle una alegría a ambos al saber que su hermana estaba viva, como personajes no les entrega nada más, pero nada, viejo. Y es que ni siquiera los salva de algo en el futuro, de verdad, nada de nada. A Natsu ya no le importa, solo fue el primer instante en el que se arroja sobre él, pero luego de eso, Lisanna pasa a ser un compañero más del gremio, ni más ni menos importante para él. Es que ni Happy se acuerda de ella, de hecho, ni para shippear sirve, porque los juegos mágicos, cuando visten de novia a esta mina, de inmediato le arrojan a Lucy encima como diciendo hazte a un lado, estorbo, weón. Lo peor aquí es que tampoco se usa para fortalecer el shippeo de Lucy y Natsu, porque como sabemos estos dos terminan tal y como empezaron, y para el gremio tampoco es un aporte, ya que luego de su reencuentro con Makarov, Lisanna no marca ninguna diferencia para el gremio en ninguno de los arcos que vienen, incluso hasta el manga de la misión de los 100 años, así que uno de los elementos mejor narrados y construidos de toda la obra termina siendo desperdiciado en un intento malo de shippeo con Natsu que dura menos de un segundo, en otro intento de shippeo medio sacado del culo con Laxus, personaje con el que la vemos hablar 2 veces y poco más, viejo. Así que, ¿qué puedo decir? Mashima tenía razón, pero también se equivocó. Por una parte tenía razón porque él sabía que esto no iba a funcionar, por algo no quería revivirla y por algo no vuelve a usar al personaje para nada relevante. Y bueno, por otra parte se equivoca al hacerlo. Una vez una autora de libros que seguía en YouTube mencionó que una de las peores cosas que puede hacer un autor es escribir en base a peticiones de alguien más. Es decir, es muy importante que primero escribas para ti mismo, y en este caso se aplica completamente, ya que Mashima dejó de lado su convicción y su muy acertada idea de que esto no funcionaría por la petición de su editor, el director o los fans, lo que terminó destruyendo la imagen de uno de los elementos mejor escritos de la obra, porque aunque no lo crean, se pudo haber negado, pero hay que tener huevos para eso, y hay mangakas que lo han hecho. Hay autores que se han ido de revistas porque no les daban las páginas que necesitaban para sus mangas y punto, y eso es querer a tu obra, es entender que si los fans aman tu manga es por cómo tú lo escribes, no por cómo te dicen que lo escribas. Por lo tanto, al ceder en algo que él sabía que no iba a funcionar, se equivoca. El problema aquí es que este elemento era más importante de lo que pensó y le restó mucha calidad a Fairy Tail.
En fin, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Recuerda también que puedes suscribirte y dejarme un like. Así me ayudas como no tienes idea, de verdad. Y si te gustó el video, entonces, así como jugando, te recomiendo el que está ahora en tu pantalla. En fin, gracias de nuevo y te espero en mi próximo video.